Yo sé que tal vez seguir currando con mis lecturas de 2024 es mucho estando a febrero de 2025, pero no quería dejar de mostrarles acá en este canal cuáles fueron mis lecturas favoritas o algunos de mis libros favoritos de 2024. Ya les hice un video para TikTok donde les voy contando algunos de mis libros favoritos de 2024, seguramente algunos se repitan y otros capaz son distintos. Volví a agarrar mi lista de libros leídos de 2024 y agarré algunos que tenían 5 estrellas y que me parecieron maravillosos el año pasado y que quiero recomendarles acá en un video de mis mejores lecturas de 2024. Van a quedar muchos afuera porque leí librazos el año pasado, pero me coparía que si alguno de estos les tientan, les den una oportunidad porque para mí fueron las joyitas que leí el año pasado. No tienen ningún orden en particular, vamos a ir bastante aleatorio y hay uno de los libros que no lo tengo acá, que podría empezar por ese que me parece uno de los mejores libros que leí y un gran acercamiento a esta persona que es tan importante en nuestro país, la gran y la querida María Elena Walsh. Leí El feminismo de ella, que es una recolección de publicaciones que hizo en diarios, de algunos textos de ella, de poesías, de canciones, que fueron seleccionados por Sara Facio y que realmente son una maravilla. Se llama El feminismo porque es el hilo que une todos estos textos y vamos a ir viendo cómo era una persona realmente súper disruptiva para su era, cómo hablaba de cosas que hoy en día siguen muy vigentes y que no puedo creer incluso que se sigan repitiendo. Hay unos poemas bárbaros, unas canciones increíbles y textos súper fuertes y potentes hablando a nivel política, social, cultural. Es una maravilla, realmente los invito y las invito a leer ese librazo. Me di cuenta que no me presenté, mi nombre es Cami, por si no me conocen, arranqué acá de una a charlarles sobre la cosa que más me gusta, que es de libros, que es mucho del contenido que van a encontrar en este canal es acerca de libros y también les chusmeo un poquitito de mi vida. En TikTok me apunto mucho más a que sea solo de libros, pero acá se pispean algunas cositas que tienen más que ver con mi vida personal. Hoy, como les dije igual, estamos hablando pura y exclusivamente de libros. El primer libro entonces que les recomendé es El feminismo de María Elena Walsh, una joyita que salió el año pasado. El segundo libro del que les quiero hablar es una recomendación que me llegó por Gabriela Cabezón Cámara, que estuvo seleccionando varios libros para la suscripción de libros de Escape a Plutón, que tengo ganas de hacer un video exclusivo hablando de esa suscripción, porque estuve 3 años compartiendo con ellos. En este momento estoy en una pausita, pero realmente para mí ha sido de las mejores cosas que me he cruzado esta suscripción y me abrió muchísimas puertas y me hizo conocer muchas autoras. Así que les quiero comentar acerca de un libro que se llama Futuro Ancestral de Ailton Krenak. Este libro es bastante pequeño, pero es súper poderoso. Es uno de mis favoritos porque creo que son varios ensayos, creo que son 3 o 4, escritos por Ailton Krenak, donde nos va a hablar acerca de la importancia de volver a la ancestralidad y a lo que ya estuvo sucediendo en esta tierra, con una conexión mucho más profunda con la naturaleza para poder recuperarnos, que el futuro sí o sí necesita que volvamos a nuestras raíces, a lo que sucedió con nuestros ancestros y ancestras, al poder que tenía la naturaleza. Son muy buenos los temas que toca, habla acerca del río, habla un poco acerca de lo que sucedió en la pandemia y el efecto que tuvo. Se los recomiendo muchísimo, es maravilloso. Esta siguiente recomendación, más que un libro, son 2 libros porque son, tengo entendido, los únicos libros publicados por esta autora que son publicados por Ediciones Godot, que es Marie-Pierre Lafontaine. Estos libros son realmente una joyita, uno mejor que el otro, pero son súper fuertes. Creo que es de lo más fuerte que leí el año pasado. El primero que leí fue Perra, que me llegó gracias a el recorrido que hicimos en la FED con Nad el año pasado. Me remanijé a lo poco que falta para empezar con la época de ferias y cómo se empieza activando el año literario. Me hace muy feliz. Y después leí Armas para la rabia. Lo que tiene en particular esta autora es que habla principalmente acerca de intrafamiliares, ya que ella vivió una experiencia muy fuerte con su padre. Habla acerca de la violencia intrafamiliar y se pone como muy específica, debo decir, es como bastante explícita con lo que cuenta, no se guarda nada. En el primero, en Perra, va a hablar acerca del vínculo con su padre y cómo las trataba justamente de perras, y es muy fuerte, es acerca de su vínculo con su hermana intentando salir de esta situación. Y después tenemos Armas para la rabia, donde va a hablar también acerca de situaciones cotidianas que ya pasan en la adultez, en justamente las armas que tenemos para poder defendernos y acerca del enojo y la rabia en este mundo que es muy machista. Se los recomiendo un montón, siento que realmente esta autora escribe desde sus entrañas. Hay varias autoras que leí de este tipo el año pasado y me parece buenísimo lo que hacen, siento que es muy necesario que estas voces aparezcan. Puede ser muy fuerte, así que lo voy avisando porque te pueden dejar muy sensibilizado o sensibilizada.
Ahora les quiero recomendar Correspondencia erótica de Virginia Woolf y Vita Sackville West, que está editado por Colección Rara Avis. Me encantan estos libros, me parece una hermosura. Y acá vamos a tener un fragmento, una porción de la correspondencia entre Vita y Virginia. Vita y Virginia eran amigas, amantes, compañeras y entre ellas tuvieron una larga correspondencia. Acá tenemos un fragmento en el que están hablando principalmente de la obra de Virginia de Orlando, que está basada en la vida de Vita. Entonces vamos a ir encontrándonos con su vínculo amoroso, con el vínculo que tenían, ellas estaban ambas casadas, con sus parejas y cómo todo eso se entremezclaba, y las vamos a ir conociendo y conociendo un poquito acerca de la literatura, cómo se creó Orlando. A mí me dieron muchas ganas de seguir leyendo a Virginia. Solamente leí Las olas de Virginia. Me gustó, me costó un montón y siento que capaz no era la mejor puerta de entrada. Y de Vita no he leído nada, pero me quedó como con muchas ganas de conocer a esta figura, de saber más de ellas, de meterme mucho más en la historia, y tengo muchas ganas de leer Orlando, ya lo tengo, seguramente sea de mis lecturas de este año. Les súper recomiendo esta correspondencia y me encantaría que me cuenten si saben de alguna editorial o de alguna forma en la que podamos leer toda su correspondencia. Tengo entendido que hay alguna que otra edición en inglés, si no voy a intentar ir por ese lado. No leo mucho en inglés, leía cuando era chica, pero ahora hace mucho que no me animo, siento que le tengo un poco de miedo, pero toda la gente que me rodea me ha dicho que arranque porque se empieza como a aflojar todo a medida que uno va arrancando en esa lectura. No sé, veremos. Cuéntenme ustedes si leen en otros idiomas. Me tomo un matecito y seguimos. Me di cuenta que no les conté que voy a mostrarles 12 libros. Decidí que sean un libro por mes, aproximadamente lo mismo que hice en TikTok, para que más o menos se den una idea. Igualmente no es que cada uno de estos es un favorito de cada mes, porque algunos los leí en el mismo mes, sino que realmente les quería mostrar aquellos que me volaron la cabeza. El quinto que tenemos es Las ceremonias, escrito por Marcos Aramburu. No me esperaba mucho de este libro, debo decir, como que a Marcos lo he escuchado bastante en la radio, me gusta mucho lo que hace. Consumo gelatina, es uno de los streams que generalmente veo los videos cuando ya lo suben acá a YouTube, pero es re loco que no me esperaba mucho de este libro y fue uno de mis favoritos. Lo que hace es contarnos acerca de crónicas de personas que usan... Hay palabras que van a ver que no las voy a poder decir porque son censuradas, si no en esta plataforma, pero les voy a dejar acá escritas y si no espero que las entiendan. Cualquier cosa me escriben y les saco la duda que necesiten. Son 4 crónicas en las que nos va a ir contando historias de distintos personajes y cómo es su vínculo con la utilización de estas, y cada una tiene vínculo con una distinta y como que te dan mucha intriga de querer saber acerca de su vida y de a poquito nos va a ir tirando alguna que otra pista. No les quiero spoilear mucho porque me pareció maravilloso. Decirles que lloré, me sorprendió. También porque creo que me toca alguna fibra personal. Muy, muy bueno. Siento que es una mirada muy abierta y que es muy necesaria para que nos abra un debate y una charla. Sigue un libro que es mi primera lectura de esta autora y que quiero seguir leyendo más. Tengo un libro de cuentos de ella y le quiero entrar sí o sí, y es Las primas de Aurora Venturini. Este fue una de mis primeras lecturas de 2024. La verdad es que todavía no se los he recomendado en ninguna plataforma y me sorprende. Siento que debería releerlo o poder prestarle un poquito más de foco porque hay cosas que un poco me las olvidé. Me acuerdo que fue fantástico, que habla acerca de la historia de una familia de mujeres que tienen todas, son minusválidas, con alguna deformidad física, mental o imaginaria, y tiene una forma de escribir y una forma de narrar tan particular y te hace entrar tanto en su juego y yo siento que empaticé un montón con los personajes a pesar de ser totalmente distintos a mi vida o a lo que yo podría pensar. Es una maravilla y cómo escribe Aurora Venturini me dan muchas ganas de seguir leyéndola para saber cómo encara otro tipo de personajes, si solamente habla así con este personaje, si tiene que ver con su forma de escribir. Me da mucha intriga, les recomiendo mucho arrancar por acá a leer a Aurora Venturini. Nos va a contar acerca de esta familia y principalmente acerca de una niña que, acá bien dice, es condenada al olvido o incluso a un destino más cruel y sale adelante convirtiéndose en una famosa pintora. Entonces vamos a ir conociendo acerca de la familia, la sexualidad femenina, el ascenso social. Es muy buena. No puedo seguir diciendo que es otro de mis favoritos porque este video se trata justamente de mis favoritos, pero si hay algo que es una maravilla es esta autora y este libro en particular, Leila Guerriero, La llamada. En este libro, que parece un socotroco y capaz da un poquitito de miedo porque decís tipo, me voy a meter en esa aventura y aparte toca una temática súper intensa, es un sí, es un rotundo, rotundo sí. En este libro nos va a contar la historia de Silvia Lavairu, que fue secuestrada en la dictadura militar argentina y estuvo en la ESMA secuestrada mucho tiempo.
fue obligada a parir también ahí en la ESMA, también la utilizaron para un montón de situaciones. Leila se estuvo vinculando con Silvia por un tiempo y nos va a ir contando toda su vida y todo lo que sucedió a través de su mirada, de cómo fue condenada por haber sobrevivido a esto y por ser de los pocos sobrevivientes de la ESMA y cómo eso estuvo muy mal visto en su momento. Es súper interesante, a mí me encanta leer sobre la dictadura, siento que es muy importante que estos temas sigan vigentes para no volver a caer en las mismas cosas. Me parece muy importante y la escritura de Leila es maravillosa, atrapante, no puedes parar. Realmente, qué maravilla Leila Guerriero. Aquí también uno de los primeros libros que leo de esta autora, que tenía muchas ganas, que me lo habían recomendado un montón. No solo me lo recomendaron mucho, sino que venía de una fuerte camada ahí familiar, de gente, de tías, de mi mamá, de mucha gente que yo sé que vibra como esta autora en cierto sentido o que ha leído casi todos sus libros. Estamos hablando de Isabel Allende y lo primero que leo de ella es Paula. En este libro Isabel Allende nos va a contar la historia de su hija que se enferma y cae internada y termina en un coma, entonces ella decide empezar a escribirle como una carta para contarle un poco cosas de su vida y de su familia por si cuando se despierta no se acuerda de nada. Entonces empieza a encarar esto de poder desarrollar un poco la historia de su hija, también contándole cosas de su vida personal como madre. Es muy bueno, me hizo llorar un montón. Siento que de los libros de duelo es también uno de mis favoritos. De hecho, estoy pensando si se los recomendé cuando recomendé libros de duelo porque me parece que estaba muy bueno. Y para mí fue fantástico empezar con Isabel por este libro. Creo que les recomiendo arrancar con La Casa de los Espíritus, que es una maravilla, pero este libro, si quieren leer sobre duelos... El siguiente libro que les quiero mostrar es El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, un libro súper fuerte, súper necesario también, que habla acerca del feminicidio de su hermana, nos va a contar la historia de su hermana a través de su mirada como hermana, de su familia, de sus amigos, cómo fue el desarrollo del vínculo de su hermana con quien termina. Y realmente es desgarrador, pero es súper necesario, siento de nuevo, estas voces. Es importante que nos hablen, es importante escucharlo, es importante hablar de estos temas para intentar cambiar el mundo. Yo creo que la literatura tiene un poco esa capacidad de traer debate y de que estas cosas queden plasmadas son muy importantes. Es súper fuerte, realmente, pero necesario, como les decía. Me encantó y me dan ganas de seguir leyendo a Cristina. No sé realmente qué hace, porque bueno, en este caso como habla de algo tan personal, no estoy segura de cómo es el resto de su literatura, así que si la han leído, cuéntenme, estoy súper abierta a recomendaciones. Luego seguimos con una de las autoras que me voló la cabeza el año pasado sin dudar, que es Mónica Ojeda con Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Tal vez este no es su libro... Bueno, en general ella escribe cosas bastante extrañas en cierto sentido y como esto que les hablo de lo visceral y lo retorcido y lo oscuro y lo que no se dice y lo que a veces está medio mal. En este caso Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol habla de dos amigas que deciden ir a una fiesta en el medio de la montaña y que van a ir conociendo gente en ese camino. Hay una de esas amigas que tiene el objetivo de ir a conocer a su padre, quien la abandonó cuando era chica. Y bueno, van a ir pasando muchas cosas. Creo que habla mucho acerca de la amistad, la espiritualidad. Sucede en Ecuador, creo que habla mucho también de las problemáticas y las cosas que suceden en Ecuador. Es súper poética, a mí me encantó, me pareció una maravilla y este libro ha sido de los libros que más puertas me abrió. Gracias a este libro me animé a hacer contenido porque me voló tanto la cabeza que lo tuve que compartir, así que lo atesoro mucho y encima tengo la suerte de que esté firmado por Mónica Ojeda, lo cual para mí es un regalazo. Me quedan solamente 2 libros. El siguiente siento que es un inentendido por la humanidad. De hecho, cada vez que tuve la oportunidad de hablar con la gente de esta editorial les he dicho que es mi favorito y me dicen que es el que más les cuesta vender, que no pueden creer que sea mi favorito. Incluso yo he insistido, tengo mucha gente a mi alrededor que lo ha leído y que les ha encantado y gente a la que le ha costado muchísimo, pero me parece una maravilla, Mi Meteorito, de Harry Dodge. En este libro vamos a conocer un poco también la historia del autor, de Harry Dodge, que es un artista trans que vive en San Francisco y que nos va a hablar un poco acerca de la escena queer de San Francisco, de su historia como una persona adoptada, de su historia de crianza, tiene un hijo con su mujer, de su vida artística y lo voy a ir mechando en una forma que son un montón de escritos que no tienen un orden cronológico, que capaz va saltando en las distintas temáticas, entonces eso se puede hacer un poco confuso, pero siento que cuando entras en el hilo del autor es maravilloso. Es un libro que me ha traído una millonada de sincronías, está marcado por todos lados. Quiero volver a leerlo y creo que es un libro que leería muchas veces en mi vida porque tiene muchas cositas que a mí me volaron la cabeza, pero siento que es un libro como muy particular. Fue uno de los primeros libros que leí el año pasado y
no sé ni cómo explicar lo maravilloso que es para mí. El último libro que les voy a recomendar es de otra autora que realmente me voló la cabeza el año pasado y quiero seguir leyendo a toda costa, María Fernanda Ampuero con Visceral. Lo bueno de este libro es que son diversos textos que van tocando temas, como bien dice el título, súper viscerales, de las entrañas, de esos temas que te generan un calorcito y un fuego interno que a veces tiene mucho vínculo con la rabia y el enojo y con la impotencia. Toca muchas temáticas acerca de ser mujer, de ser una mujer gorda, de vivir en... También ella es de Ecuador, entonces de su vida en Ecuador, después ella también migró, entonces habla de la migración, de los vínculos, de la frustración con la maternidad. Todos los textos son buenísimos, tiene una pluma hermosa, María Fernanda Ampuero. Y esos han sido los 12 libros que para mí fueron imperdibles o joyitas de 2024 que quería dejar acá plasmados y compartírselos. Cuéntenme si leyeron alguno de estos libros, qué les han parecido, si me quieren contar también algunos de sus libros favoritos de 2024, me encantaría leerlos y leerlas para poder seguir sumando ahí a mi lista de libros pendientes, que siempre me gusta investigar nuevos autores, nuevas autoras, distintas formas de literatura. Siempre son bienvenidas esas recomendaciones. Les agradezco un montón si miraron hasta acá. Recuerden que compartir estos videos o likearlos o hacerme un comentario ayudan un montón a que mi canal siga creciendo y poder seguir compartiéndoles acerca de mi vínculo con la literatura, con los libros y mostrarles un poquitito también de mi vida cotidiana. Les mando un abrazo enorme, espero que estén teniendo hermosas lecturas y que no se frustren si están pasando algún que otro bloqueo lector. Les mando un abrazo enorme.